Proverbio del día, buscamos la sabiduría. Comentario a Proverbio 22 de bendición. Versículo 1. Un buen nombre, una buena reputación, ganada con bondad y honradez, es superior a cualquier riqueza. Compárese con Eclesiastés 7:1. Con las riquezas se puede aliviar la necesidad material del prójimo, pero con el buen nombre se da testimonio convincente de la verdad del Evangelio, con lo que se puede prestar ayuda en las necesidades espirituales que son las más urgentes e importantes. Versículo 2. El rico y el pobre son iguales a los ojos de Dios, que hizo a ambos. Compárese con 14:31. Y ante el que han de rendir cuentas por igual. Común es su origen, como es común su responsabilidad. Ambos tienen un solo Dios, un solo mediador, 1 Timoteo 2:5, una sola Biblia, un solo Espíritu, un solo pacto de promesas y un cielo. Versículo 3. El prudente prevé el mal antes que llegue y se apresta a evitarlo. Al ver formarse el nublado de la tormenta, corre a refugiarse en Dios como en su refugio y fortín. El simple, en cambio, pasa adelante, es decir, prosigue su camino sin percatarse del peligro y ha de pagar las consecuencias. El verbo hebreo significa ser multado y significa que tiene que sufrir el castigo que merece la transgresión. Versículo 4. Este versículo pone en relieve el principal elemento de lo que Dios exige de nosotros. Ver Miqueas 6:8 y caminar humildemente ante tu Dios. Con ello se consiguen riquezas, honor y larga vida en este mundo, en la medida que Dios cree conveniente para cada uno de nosotros, y con los privilegios sublimes del pacto de gracia, la vida eterna. Versículo 5. La vida es comparada aquí a un camino bordeado de espinos, los cuales son lazos, es decir, trampas o cepos para el tortuoso, literalmente retorcido, pues le atrapan con sus encantos fugaces del pecado. Compárese con 15:19. Es de notar que en el hebreo no aparece la conjunción y que las versiones añaden. En cambio, el prudente, que tiene discernimiento para apartarse de lo que puede poner en peligro su vida, va rectamente por en medio de la calzada, por lo que los espinos no le hacen daño. Versículo 6. La época de la niñez y de la juventud es la época de la instrucción en el camino que se ha de seguir en la vida. Este camino es ante todo el camino de la rectitud moral, pero también se implica aquí la senda más apropiada para cada individuo según su capacidad, habilidad y buena inclinación. Compárese con Deuteronomio 6:7. Todo lo bueno en religión, ciencia y conocimiento prácticos que en la juventud se aprende será una buena base para crecer mental y espiritualmente, de forma que no se aparte del buen camino cuando se haga mayor. Versículo 7. La intención primordial de este proverbio no es denigrar al rico y ensalzar al pobre, sino, como se ve por el paralelismo con la segunda parte, poner de relieve la dependencia que la pobreza comporta, mientras que el que por medios honestos se hace rico alcanza una sana independencia que le facilita gobernarse sin tener que satisfacer exigencias ajenas. La pérdida de la independencia se ejemplifica en el caso del deudor, quien se convierte prácticamente en esclavo del acreedor. Versículo 8. El proverbio enseña 1.
que el malhechor recogerá la iniquidad que haya sembrado, es decir, recaerá sobre él el mal que haya hecho. 2. Que la vara, símbolo de poder y autoridad de su insolencia, esto es, la autoridad que ha usado para obrar injustamente, ilegalmente, se acabará, le será arrebatada. Compárese con Isaías 10, 24 y 25. Versículo 9. El hombre caritativo es bueno de ojo, es decir, bien dispuesto a ver las miserias ajenas y tratar de aliviarlas. Es lo contrario del malo de ojo de 23:6 y 28:22. Pero no es solo bueno de ojo, sino también bueno de mano, pues da de su pan al indigente. Su bondad no es teórica, sino práctica. Compárese con Santiago 2, 15 y 16. Nótese que no dice del pan, sino de su pan, del que estaba destinado para su boca. Hay quienes dan de lo que quitan a otros, lo cual no es caridad, sino hurto cubierto de hipocresía. Versículo 10. El verbo hebreo indica que al escarnecedor se le ha de expulsar de la comunidad, y así lo entendieron los de la Septuaginta, porque mientras él esté dentro no faltarán contiendas. En cambio, en marchándose él, se irá la contienda y cesarán las riñas y los insultos. Versículo 11. Un caballero de cuerpo entero, apto para los altos puestos de responsabilidad, es alguien limpio de corazón, esto es, carente de engaño, de todo egoísmo y de malas intenciones, y resuelto a mantener siempre limpia su conciencia. También es alguien que habla con gracia, compárese con Colosenses 4:6, sin adulación, pero expresando sus ideas en lenguaje decente y limpio como su corazón. El rey, si es un rey sabio y bueno, que procura su propio bien y el bien de sus súbditos, lo tendrá por amigo. Compárese con 16:13. Versículo 12. Dios es el guardián de la verdad del conocimiento, entendido como siempre en proverbios en sentido ético, y por consiguiente preserva al que sigue la verdad, la sana doctrina, pues a eso equivale aquí el conocimiento. Esta interpretación se corrobora por el paralelismo antitético de la segunda parte. Dios trastorna las palabras del desleal, puesto que no expresan la verdad. Versículo 13. En 26:13 y siguiente se repite este proverbio, así como en 19:24. Son un conjunto de frases satíricas contra el perezoso. Aquí el perezoso se inventa la excusa de que hay un león afuera, seré muerto en plena calle. Eso es fruto de su imaginación, la cual viene en ayuda de su pereza. Se imagina que hay un león afuera, pero no se da cuenta de que tiene un demonio junto a él. Ese león rugiente que busca a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Y lo hará si continúa en la cama ociosamente. Versículo 14. Este proverbio amonesta a todos, especialmente a los jóvenes, contra el vicio de la impureza sexual. Los que sientan interés por el bien de su alma huirán de la boca de las frases seductoras y de los besos de la mujer ajena. Los que se abandonan a este vicio son abandonados de Dios, pues le provocan a ira y caerán en esa fosa profunda que es la boca de la mala mujer. Versículo 15. El pecado es necedad, pues es lo contrario a la sana razón,
y al verdadero interés de la persona. Además, está ligado en el corazón del muchacho. En otras palabras, el estado natural del hombre desde la infancia comporta una inclinación a la delincuencia. La corrección de padres y maestros, etc., es el único remedio para impedir que esa mala inclinación tuerza el árbol para siempre y hacer que se enderece y se mantenga a raya los malos brotes de amargura que pugnen por salir a la superficie. Todos en realidad necesitamos la corrección de nuestro Padre Celestial, Hebreos 12:6 y siguiente, y hemos de besar la vara que nos corrige. Versículo 16. El texto hebreo es ambiguo y puede interpretarse de varias maneras, pero la única que es compatible con el tono general del libro y aún de toda la Biblia es la que concisamente ofrece el Dr. Ruairi. Tanto la explotación del pobre para enriquecerse como el sobornar al rico conducirán a la pobreza. Muchos han llegado a la pobreza por el camino de una necia o pecaminosa generosidad, pero nunca por medio de una prudente caridad. Ver Lucas 14, 12 y 13. Versículos 17 al 21. Comienza aquí una colección de palabras de los sabios, la cual en realidad llega hasta el final del capítulo 24, como se ve por 25.1. El autor o compilador es desconocido y se admite comúnmente, incluso con base en 25.1, que no los compuso Salomón, contra lo que opina Matthew Henry. Téngase esto en cuenta al comentar toda la sección. Nota del traductor. En los versículos que ahora nos ocupan hallamos 1. Una seria exhortación a adquirir sabiduría y gracia atendiendo a estas máximas de los sabios. Hay que escucharles y estar dispuestos a ponerlas por obra, pues el oído no servirá de mucho si falta el corazón. 2. Razones con las que corrobora esta exhortación. A. El valor y el peso de las cosas mismas que se nos recomiendan son cosas deliciosas, compárese con 3.17, es decir, sus consecuencias serán placenteras, pues tienen que ver con la gloria de Dios, la santidad y dicha de nuestra alma, el bienestar de la humanidad y quizá aptas para que los reyes las hablen y los senados las oigan. Digo, quizá, nota del traductor, pues Matthew Henry sigue así la interpretación del vocablo hebreo ashishon en el sentido de cosas excelentes, principescas, cambiándolo así en Shalishin. Shishon significa el día antes de ayer, pero aquí no cabe duda de que significa anteriormente. B. La claridad de estas cosas y la aplicación que para nosotros tienen en particular, el énfasis está en esos pronombres personales de ti, tan repetidos en estos versículos, como si fuese una carta dirigida a una persona con su nombre y apellido, como si dijese, es cosa apropiada para ti y para tu caso, para tenerla a punto sobre los labios. Versículo 18b. C. El provecho que nos sigue es de ellas, las cosas excelentes, valga esta versión para la aplicación que Dios ha escrito. Versículo 20. Para nosotros no son como los mandatos que un amo da a su criado, los cuales tienen por objeto el beneficio del amo, sino como los que un maestro da a su alumno. No podemos confiar en Dios saliéndonos del camino del deber. Es pues necesario que se nos enseñe nuestro deber a fin de tener razón para confiar en Dios. Es deseable tener no solo las palabras de verdad, versículo 21,
sino su certidumbre. Compárese con Lucas 1, 3 y 4, a fin de que nuestra fe sea inteligente y razonable hasta crecer y convertirse en plena seguridad, pero ha de preceder la obediencia. Ver Juan 7:17. El conocimiento se nos da a fin de hacer el bien, a fin de que otros puedan encender en nuestra lámpara su candela, y a fin de que en el lugar y tiempo en que nos hallamos podamos servir a nuestra generación de acuerdo con la voluntad de Dios. Versículos 22 y 23. Después de este solemne prefacio, esperaríamos hallar algo nuevo y sorprendente, pero no es así. Vemos aquí una admonición lisa y llana contra la práctica inhumana de oprimir a los débiles. Gran pecado es robar a cualquier persona, pero mucho peor es robar al pobre, a quien deberíamos aliviar. Quebrantar al afligido, añadiéndole nueva aflicción, y eso en la puerta, es decir, ante el tribunal de justicia, es cosa malvada, vil y cobarde. Aprovechándose de alguien que no puede ayudarse a sí mismo, es peor que las bestias, pues que es antinatural. Pero el que de tal manera se comporta, lo hace para su propio mal, pues el oprimido encontrará en Dios su poderoso patrón. Versículo 23. Versículos 24 y 25. Un oportuno consejo a no trabar amistad íntima con una persona de mal genio, pues quien fácilmente se enfada, se ofende y se resiente, no es persona apropiada para tenerla por amigo, pues no solo se puede enfadar fácilmente con nosotros, sino que esperará que también nosotros nos enfademos con otras personas como él hace, y de ese pecado tendremos nosotros la culpa. Versículos 26 y 27. Una vez más se amonesta contra los peligros de hacer tratos, literalmente chocar la mano a la ligera, y de salir fiadores por otros, pero aquí se considera el caso especial más grave en que el que así sale por fiador no tiene para pagar. Versículo 27. Y el acreedor es tan cruel que no tiene en cuenta las normas de Deuteronomio 24:10 y siguiente, las cuales se aplican únicamente al deudor, pero no al que sale fiador por él. Versículo 28. Los mojones o piedras grandes, frecuentemente encaladas, servían de testigos de los derechos de propiedad de cada hombre. Ver también 23:10. La ley Deuteronomio 19:14 prohibía reducir los límites o linderos que marcaban las fronteras de las respectivas propiedades. Cambiarlos de lugar no solo es una injusticia en sí, sino que provoca disputas y riñas sin cuento. Versículo 29. Un hombre solícito, experto, compárese con Esdras 7:6 y Salmo 45:1b. En su trabajo, aunque no haya nacido de noble estirpe, llegará a entrar al servicio de reyes, quizá como consejero, como embajador y aún como primer ministro. No seguirá perteneciendo a los empleados de oscura condición que carecen de la diligencia y de la pericia que él posee.